en absorción. ¿Listo? Dijimos que la filtración, la orina o la excreción renal es producto de la tasa de filtración menos la tasa de reabsorción, o sea, la reabsorción y la secreción. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver lo que es la reabsorción. Es decir, lo que vamos a terminar orinando o lo que termina produciendo la orina es todo lo que se filtró al restarle todo lo que se reabsorbe y luego al sumarle lo que se secreta. ¿Listo? Reabsorción, entonces los conceptos que deben tener en cuenta son: filtración es el primer proceso en el glomérulo. Sale todo el volumen del glomérulo y entra a la cápsula de Bowman o queda en la cápsula. Luego, cuando pasa por los túbulos, que vamos a ver ahorita, vamos a ver un proceso de reabsorción. Y en algunas partes de los túbulos también va a haber un proceso de secreción, es decir, se reabsorbe y se secretan ciertas sustancias que se van a eliminar. Luego, a medida que va avanzando en el túbulo, al final de los túbulos se puede dar un proceso de reabsorción o secreción de acuerdo a las necesidades corporales, y eso es lo que vamos a determinar ahorita como una reabsorción, en especial de agua, que lo vamos a denominar como facultativo, y una parte que es como obligatoria y otra parte que es facultativa, es decir, que se puede o no absorber. ¿Listo? Aquí vemos cómo van a variar. Recuerden cuando vimos la tablita de los gases, unos gases atmosféricos, otros gases alveolares y otros gases, digamos, en las vías aéreas. Aquí vemos algo parecido. Aquí lo que tenemos es un filtrado, es decir, esto es lo que tiene el líquido tan pronto se filtra, ¿sí? Es decir, tan pronto salió en este caso, del glomérulo hacia la cápsula. Estas son las condiciones del líquido. Aquí nos dice que aproximadamente vamos a tener lo que hablábamos ayer, dependiendo del sexo, dependiendo de la edad, dependiendo del tamaño, aproximadamente entre 150 y 180 litros diarios. Porque hagan de cuenta 125 mililitros por minuto y multiplíquelo eso por la cantidad de minutos que hay en el día. Entonces ahí vamos a tener un volumen aproximado. ¿Listo? Entonces, estos son los contenidos. Proteínas se ultrafiltran hasta 2 gramos, es decir, se pasan 2 gramos. Sodio, cloro, bicarbonato, glucosa, también, urea, etc. Luego viene la reabsorción. De esos 180 litros se absorben 178 o 179, lo cual va a dar como resultado final 1 o 2 litros. Se reabsorben prácticamente casi toda la proteína, los electrolitos también casi todo, porcentualmente una tasa de reabsorción muy alta, y finalmente la excreción va a ser muy poquita, exceptuando por ejemplo en la creatinina, en donde literalmente no se reabsorbe nada. Vamos a ver cómo en urea solamente se reabsorbe una pequeña parte, se excreta la otra, y de esa manera vamos viendo cómo si tuviésemos aquí por ejemplo antibióticos, vamos viendo que de eso no se reabsorbe nada. Si tenemos componentes tóxicos no se reabsorbe nada. Antibióticos por ejemplo como ustedes no han visto nada de antibióticos, ¿cierto? No. En bioquímica tampoco, ¿cierto? ¿Y laboratorios de ciencias básicas 2? Tampoco. Lástima, porque ahí sí se veían algo. En especial las penicilinas, que tienen digamos unas estructuras, unos grupos estructurales similares que tienen una excreción renal. Si tuviéramos, por ejemplo, ese componente acá, prácticamente se filtra y se excreta, no se reabsorben, al igual que, por ejemplo, con la creatinina. Igual vamos a ver si de pronto aquí dan algún ejemplo de alguno que se excrete más de lo que se reabsorbe. No, prácticamente no. Entonces está exactamente igual. No, hay unas tablas en donde ustedes van a ver que hay, digamos, más componentes, en donde algunos inclusive se filtran y luego se excretan, es decir, se hace una secreción, se adiciona más a la secreción y se elimina más de lo que inclusive se ultrafiltró inicialmente. ¿Listo? Pero en rasgos generales esto es lo que más nos va a interesar, sobre todo el agua, los iones de sodio, cloruro, bicarbonato. Vamos a ver que aunque aquí no están los iones de hidrógeno, el hidrógeno también nos interesa, y las proteínas sí, pero digamos desde el punto de vista fisiológico no van a ser tan relevantes en cuanto a la secreción, absorción, pero sí desde el punto de vista patológico para la clasificación de la enfermedad renal. ¿Listo? Y fisiológico, pues sabemos que simplemente se ultrafiltra una pequeña porción, pero prácticamente se reabsorbe todo.
¿Listo? Solo se elimina una muy pequeña fracción. ¿Qué es esa fracción, digamos, permitida que tiene una persona que pueda estar en la orina y no es patológica? ¿Vale? Ahora vamos a tenemos dos mecanismos para hacer la reabsorción. Vamos a tener un mecanismo de reabsorción transcelular y paracelular. ¿Qué les suena eso? ¿Alguno leyó el capítulo de hoy? Que vamos a tener un mecanismo que va a depender de unas estructuras proteicas que van a generar intercambio. Aquí volvemos a tocar los conceptos de bomba, transporte activo primario, transporte activo secundario con cotransportadores y contratransportadores o transporte facilitado, que sería un transporte pasivo. ¿Listo? ¿Por qué lo vamos a tener en cuenta otra vez? Porque resulta que en sistema renal y sistema gastrointestinal eso se va a ver muchísimo. Y aquí es donde viene un gasto alto. De hecho, el riñón tiene un gasto muy alto para mantener funcionando la bomba de sodio-potasio. Más adelante vamos a ver la bomba de potasio con hidrógeno y de cloro con hidrógeno. ¿Listo? Para mantener funcionando el sistema de reabsorción. Principalmente la bomba de sodio y potasio, porque como lo vamos a ver más adelante, el sodio prácticamente va a ser el que va a aportar la energía cinética para que todos los componentes que se reabsorben ingresen a la célula. Y si no lo haces directamente ingresando, el transporte del sodio, la salida del sodio va a generar las condiciones intracelulares o paracelulares junto con las del potasio, porque el potasio también va a contribuir en esto para que los demás iones, las demás moléculas se transporten. ¿Listo? Entonces algo a tener en cuenta. Deben tener en cuenta que están los conceptos cotransporte y contratransporte, o sin-porter y anti-porter. ¿Listo? Que los vimos en el primer corte. Que todos los transportadores tienen un transporte máximo. Y el ejemplo que más le van a poner aquí es el de la glicemia. ¿Por qué? Los pacientes con glucosa elevada, es decir, que tienen diabetes mellitus y tienen hiperglicemias, en algunos casos, cuando está muy alta, pueden empezar a generar glucosuria. Y esa glucosuria es lo que le dio ese nombre a la diabetes mellitus, porque orinan y es dulce. Es esa característica de eliminar azúcar, en este caso glucosa, a través de la orina. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa están superando los que tienen transporte. El transporte máximo normalmente de la GLUT, que es este que vamos a ver nosotros acá, que es el SGLT 1 y 2, que lo vamos a ver más adelante, que inclusive farmacológicamente ustedes lo van a ver muchísimo el resto de su carrera médica, va a ser porque este es el transportador que transporta sodio-glucosa. Este es sodio-glucosa liquid transport, que es el transportador de sodio-glucosa, ¿sí? Y eso va a tener un límite de más o menos 360 miligramos minuto. Cuando los niveles empiezan a superar los 200 miligramos sobre decilitro en sangre, prácticamente el nivel por minuto de azúcar que se está ultrafiltrando, empieza a acercarse mucho a ese límite máximo en este caso del SGLT, y por ende si llegamos al límite máximo y si aparte está orinando mucho, tiene mucha velocidad, no nos va a dar tiempo suficiente para absorberla, y por eso los pacientes con diabetes mellitus orinan, dentro de su orina hay unos niveles elevados de glucosa, y a su vez ese nivel de glucosa, ¿qué hace la glucosa en un ambiente líquido? Glucosa, sodio y urea. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué calculamos nosotros con esos tres componentes? La osmolaridad. Si nosotros tenemos un nivel alto de glucosa y ya sabemos que hay una osmolaridad de la orina normal que no tiene glucosa, y si a eso le sumamos glucosa, ¿qué estamos haciendo con esa orina? Le estamos aumentando la osmolaridad. Esa osmolaridad por ende tiende a disminuir la reabsorción de agua, lo que hace que se genere más orina, y esa es la forma en la que se puede explicar ¿cómo se llama ese signo de los pacientes con diabetes que van a orinar mucho? Poliuria. Entonces esa es la explicación de la poliuria en los pacientes con diabetes mellitus. ¿Cuáles son los signos de la diabetes mellitus, los síntomas?
Hipertenencia, poliuria y polifagia. Poliuria, polidixia, evidentemente por el estado de deshidratación, y la polifagia porque el paciente, aunque tiene unos niveles altos de glicemia, está experimentando como si no estuviese recibiendo glucosa, porque no está ingresando a la estructura celular. Entonces está experimentando sed, hambre y orina mucho. Y aparte viene otro, pérdida de peso. Entonces el paciente que come mucho, toma mucha agua, orina mucho y está perdiendo peso. Entonces eso es una sospecha clínica alta para hacer un descarte de diabetes mellitus. Y miren cómo se puede explicar conociendo simplemente un transportador, que es el SGLT2. Y además que ese transportador tiene ahorita muchos estudios en donde se usa no solo para diabetes, sino también se usa en falla cardíaca, en pacientes con hipertensión que tienen falla cardíaca o que tienen cardiomiopatía isquémica y que ha demostrado reducir la muerte por todas las causas. Es decir, cuando ustedes pasen por epidemiología van a, digamos, lograr percibir qué significa cuando un medicamento logra reducir la mortalidad por diferentes causas, o en este caso por todas las causas, es porque contribuye significativamente a disminuir la volemia, a optimizar la hipertensión y sobre todo a optimizar la carga de volemia en los pacientes con sobrecarga o en los pacientes con falla cardíaca. ¿Listo? Entonces eso va a ser importante, ¿vale? Y así como hay esto explica que si hay mucho sodio, por más sodio que usted quiera transportar, no va a poder transportar más de cierta cantidad, lo mismo que si hay mucho potasio, lo mismo que si hay cualquiera de los componentes que nosotros vimos, incluidas por ejemplo las proteínas, los aminoácidos. Por más de que usted quiera transportar más proteínas y reabsorber más, si usted está ultrafiltrando más de las que en teoría debería ultrafiltrar, no la va a poder absorber y va a terminar eliminándola, generando glucosuria, natriuresis, en este caso proteinuria, si son proteínas, o cualquiera de los elementos que usted elimine. ¿Listo? Tenemos una cantidad de agua obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Para la presión hidrostática. La concentración. Cambia la palabra concentración. La osmolaridad. Recuerden que en este espacio vamos a empezar a usar el concepto osmolaridad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso es lo que juega. Ese es el rol que va a jugar. Sí, depende de la concentración, pero no tanto nos vamos a guiar por la concentración, sino por el efecto osmolar. ¿Listo? Entonces, aumenta la osmolaridad. Entonces, cuando nosotros arrastramos solutos, la mezcla queda más diluida, es decir, baja la concentración. Por ende, la osmolaridad se baja. Y cuando la osmolaridad baja en un lado y está muy alta en el otro, ¿el agua qué va a hacer? Va a desplazarse del sitio donde hay una menor osmolaridad al sitio de mayor osmolaridad para equilibrarlos. Entonces, esto se va a ver más que todo en el túbulo contorneado proximal y una pequeña porción del asa de Henle. ¿Por qué? Porque todo lo que yo absorba me va a generar un arrastre de agua que así no tenga suficientes, digamos, transportadores, el agua va a tender a irse. ¿Por qué? Por el efecto osmolar, aunque obviamente también va a depender de cómo se llaman los transportadores de agua en el túbulo contorneado proximal. ¿Uno o dos? Dos. No, uno. Las dos son las que activan la vasopresina y esas las activan en los túbulos conectores. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y la vasopresina actúa los receptores 1 o 2. Eso lo vamos a preguntar y lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, ya comprendemos el tipo de transporte paracelular, transcelular, el agua facultativa, el agua obligatoria y el tiempo máximo. ¿Listo? Con esto, ahora sí, vamos a arrancar a ir viendo que se va absorbiendo a medida que vamos avanzando en el túbulo. Tenemos los transportes máximos. Entonces aquí nos dicen que la glucosa 375 miligramos sobre minuto, fosfato de 0.1 milimol por minuto, sulfatos, aminoácidos, urato, lactato y proteínas plasmáticas. Es decir, esto es el máximo que se puede reabsorber en un minuto. Si por alguna razón estamos generando un volumen mayor o más gramos de filtración de proteínas, no vamos a poder ultrafiltrar, no vamos a poder reabsorberla y vamos a terminar eliminándola. Y eso pasa en los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica. De hecho, miren que cuando ustedes tengan un paciente
y ustedes quieren saber si esa lesión renal es aguda o crónica, ¿ustedes qué pedirían? No. La creatinina va a estar elevada en ambos, en agudo y crónico. Y en ambos puede estar orinando poquito. Ya es de glucosa para ver ¿No? el tiempo. Proteinuria. Entonces, la básica, ustedes van a ver que el nefrólogo llega a urgencias y le dice, pídele un parcial de orina. ¿Por qué? Porque el parcial de orina tiene una partecita donde dice proteínas y usted normalmente no elimina proteínas o no de forma detectable. Y si ese paciente que llegó con una lesión renal crónica ven que hay proteinuria, el nefrólogo dice, esto me hace pensar que esa lesión no es de ahorita, sino que viene ya progresando, lleva un tiempo de evolución. Ya ayer estaba leyendo que eso es cuando, digamos, la orina es muy poquita y es más concentrada. Sí, pero eso es lo que haría pensar cuando se está eliminando un volumen muy pequeño. Y eso no necesariamente va a haber una proteinuria y usted puede tener una orina concentrada porque simplemente está deshidratado. Eso lo vamos a ver el viernes, que es orina diluida y concentrada, es decir, mañana. ¿Listo? Que es el mecanismo de orina diluida y concentrada. Y nosotros podemos eliminar un mínimo de 300 a 400 mililitros de orina. Es decir, su riñón necesita por lo menos para mantener un funcionamiento, digamos, aceptable, eliminar al menos 400 mililitros de orina al día. Si no los elimina, podemos empezar a pensar que hay una patología renal que esté afectando, bien sea porque el paciente está en un estado de deshidratación severo, un estado de hipotensión severa. Entonces ahí es donde vamos a clasificar la lesión renal en un factor prerrenal, renal intrínseco o postrenal. Y eso lo van a ver ustedes en patología prerrenal, si estamos hablando más que todo de hipotensión, de deshidratación, de choque hipovolémico, entre otros, ¿sí? Renal intrínseco, cuando estamos hablando de anticuerpos, lesión directa de la membrana, bien sea por exceso de proteínas, por anticuerpos que están dañando la membrana, por una patología que va dañando la estructura de la membrana, como por ejemplo en el caso del paciente con hipertensión, paciente con diabetes, o postrenal, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene una obstrucción distal o un cáncer de cuello uterino que está comprimiendo la vejiga y no deja que el paciente orina. La más común, que sería el paciente masculino con hiperplasia prostática o un cáncer de próstata que está comprimiendo la orina, no puede orinar, aumenta la presión de forma retrógrada y ese aumento de presión retrógrada va a disminuir o acabaría las presiones dentro de los cálices renales, que a su vez digamos va a variar las presiones dentro del sistema colector, que esas variaciones de presiones pueden afectar directamente la ultrafiltración y la reabsorción, y esa afectación lleva a que se empiecen a acumular derivados de nitrogenados y creatinina en el sangre y a su vez pues constituyen lo que sería una lesión renal aguda postrenal. Sí, entonces ustedes van a ver la clasificación de la lesión renal aguda. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver bien. Eso es el martes. ¿Listo? Que vamos a hacer el caso clínico de lesión renal aguda. Ahora, el túbulo contornado proximal. Aquí nos dicen que se reabsorbe aproximadamente el 65% del agua, del sodio y del potasio, prácticamente la totalidad de la glucosa y los aminoácidos, el 50% del cloro, el 80-90% del bicarbonato. Y aquí entra un mecanismo bastante interesante, sobre todo la parte del bicarbonato. Y vamos a tener también un porcentaje variable de sodio, magnesio y fosfato, que van a depender pues de otros factores externos, ¿listo? Y de la cantidad de ultrafiltración. Se secreta, es decir, se saca o se adiciona a lo que se está eliminando hidrógenos, amonio, urea, sales biliares, oxalatos y catecolaminas. ¿Listo? Aquí vamos a ver el primer mecanismo. ¿Esto qué es? ¿Alcanzan a ver ahí? Una proteína. ¿Qué proteína es? No veo. ¿Qué dice? Cotransportadora sodio-glucosa. Ese es el SGLT. En este caso vamos a tener el SGLT tipo 2, ¿vale? Que va a ser el que vamos a tener en este túbulo. Vamos a encontrar los tipo 1 y tipo 2 en toda la estructura. Aquí principalmente el tipo 2, que es el que tiene mayor... O sea, a nivel proximal, en el túbulo proximal Sí. es el SGLT1. 2, espera un momento. Espera que me están escribiendo, es que estaba... Voy a mirar desde que salí
en una conversación importante. Regálame un momento, qué pena. Listo. Ahora sí, qué pena, es que estaba en el turno un paciente que se complicó al final, entonces me estaba preguntando algo. Entonces, tenemos esto. Entonces, ¿cómo vamos a ver el mecanismo de acción? El mecanismo de acción, como lo decíamos hace un momento, es muy básico. Es tener una bomba de sodio y potasio. Pero antes de eso, aquí vamos a tener dos cosas. Tenemos dos membranas, que es importante conocer. Una membrana apical, que es la membrana que va con la luz hacia el tubo. ¿Listo? Es decir, la parte que va a ir hacia el túbulo contorneado, hacia la Henle, hacia toda la estructura tubular. Y tenemos una membrana vasolateral. Esa membrana vasolateral va a ser la que va a dar hacia el intersticio o hacia el capilar. ¿Listo? Esa va a ser la membrana vasolateral. ¿Y por qué es importante? Porque resulta que aquí tenemos nosotros una bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio, ¿de qué se encarga? ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? Alguien que alce la mano y diga yo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto pánico? Dale. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? ¿Cuántos sodios saca? 3. ¿Y cuántos potasios mete? 2. Eso así, con seguridad. Saca sodio y mete potasio. Ambas en contra de su gradiente, porque recordemos que intracelular el potasio es mucho más alto que extracelular y extracelular el sodio es mucho más alto que intracelular. Entonces ella saca sodio y mete potasio en contra de sus gradientes de concentración. ¿Pero por qué es importante? Porque si mantenemos internamente un gradiente de concentración bajo de sodio, ¿qué va a pasar si tenemos transportadores en esta otra membrana? El sodio, ¿qué va a hacer? Va a tender a meterse, se va a ingresar, y aprovechando esa energía cinética vamos a utilizarla para transportar otros elementos. Realmente prácticamente el sodio, electrolitos, glucosa, aminoácidos que se pasan van a ingresar a la célula empleando este mecanismo. Y a su vez también se puede emplear un mecanismo que vamos a ver más adelante, donde ingresa sodio y salen hidrogeniones o salen otros componentes, principalmente hidrogeniones, es lo que vamos a ver nosotros. ¿Listo? Entonces, con este mecanismo básico prácticamente se resuelve todo esto, solo con ese mecanismo tan sencillo de bomba de sodio y potasio, saca sodio de la célula, da las condiciones de que haya un medio interno intracelular con baja concentración de sodio, generando un gradiente de concentración menor que la que hay en el túbulo. En este caso puede ser cualquiera, pero en este caso estamos hablando del túbulo contorneado proximal, que va a ingresar ese sodio, y ese sodio va a arrastrar consigo unos componentes, unos solutos, y a su vez ese ingresar el sodio e ingresar los componentes va a permitir que haya una osmolaridad mayor acá y acá, lo que va a tender a que el agua ingrese a través de unas acuaporinas tipo 1, ¿vale? Y aquí vamos a ver este otro mecanismo. Aquí vemos nosotros cómo podemos, bueno, aquí está el cotransportador que les decía, de sodio con hidrogeniones, y esta es la forma en la que transportamos el bicarbonato. ¿Se acuerdan que el bicarbonato reacciona con el agua, cierto? Con una enzima que se llama ¿cómo? Anhidrasa carbónica. Resulta que aquí necesitamos meter bicarbonato. Vuelve y juega. El bicarbonato, por su estructura, no es fácil de ingresar a la célula. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil en la que hacían los eritrocitos? Lo separaban. Era más fácil transportar CO2 o bicarbonato, pero el eritrocito hacía un proceso inverso. El eritrocito lo convertía en bicarbonato para que fuera un buffer y no generara tanto ácido carbónico y no aumentara tanto el pH de la célula. Sin embargo, aún así el componente de CO2 aumenta el pH. ¿Listo? Aquí lo que vamos a ver es que el bicarbonato ya se filtró, ¿sí? Vamos a meterlo a la célula. ¿Qué hacemos? Recuerden que aquí estamos nosotros en un intercambiador de hidrogeniones.
Este hidrogeniones podemos hacerlo de un ciclo, es decir, ya se dio una reacción interna con una molécula anterior que produjo un hidrogenión. Ese hidrogenión sale en un... Esto es un... ¿Qué tipo de transporte? Un contratransporte o antiporte. ¿Listo? Cualquiera de los dos, dependiendo de donde lo quiera leer. Ese contratransporte usó la energía cinética del sodio para ingresarlo y sacar el hidrogenión. Ese hidrogenión se va a unir con el bicarbonato, generando ácido carbónico. Y ese ácido carbónico rápidamente se degrada a agua y dióxido de carbono, que el dióxido de carbono, recordemos que la célula normalmente va a tender a salir hacia el capilar, entonces los niveles de dióxido de carbono en la célula van a tender en todo momento a estar reducidos, tanto intracelular como paracelular. Entonces, si yo estoy produciéndolo masivamente en el túbulo, voy a ir generando que ese dióxido de carbono ingrese a la célula, y ese dióxido de carbono luego lo uno con agua intracelular, y a su vez lo que estoy haciendo es que vuelvo a generar ácido carbónico, que aquí no lo ven, pero aquí debería haber un 2, y ese ácido carbónico luego libera bicarbonato e hidrogeniones, y ese hidrogenión nuevamente es expulsado hacia la luz para reiniciar el ciclo. Este hidrogenión nuevamente con bicarbonato, ácido carbónico, dióxido de carbono, agua, se absorbe el dióxido de carbono, se une con el agua, ácido carbónico, bicarbonato ingresa a la célula, el hidrogenión vuelve a la luz. Y de esa manera, en ese ciclo, podremos ir controlando la absorción de bicarbonato. Y más adelante vamos a ver que hay unas células principales y unas células intercaladas que vamos a tener una tipo A y una tipo B, que van a ser las encargadas principalmente de reabsorber facultativamente ese bicarbonato adicional o excretar esos hidrogeniones adicionales, de tal manera que el riñón va a poder mantener ese equilibrio ácido-base con base en el control de hidrogeniones y bicarbonato. Y la respiración la controlamos con base en el CO2 que podemos eliminar. ¿Listo? Hasta el momento, sencillo, ¿cierto? Nada diferente, algo que ya conocíamos, ya pasaba, en gastrointestinal lo vamos a volver a ver, porque ahí vuelve a suceder lo mismo. Entonces, digamos, hasta el momento no hay nada nuevo. Tenemos acuaporinas tipo 1, que son las que nos van a ayudar a que todo este cambio de osmolaridad que se va a generar en la luz del túbulo por la reabsorción va a tender a que el agua entre tanto paracelular como transcelular. ¿Listo? Aquí nosotros vamos a tener dos cosas importantes. El agua va a ingresar, lo mismo va a pasar con los electrones. En este caso vamos a tener un paso de iones de electrones que por esa circulación iónica vamos a tener unos, obviamente, variaciones internas y extracelulares del intersticio que van a ir arrastradas por el capilar, que va a favorecer ese aumento de la concentración de la luz con respecto al intracelular y al extracelular de estas componentes, de estos electrolitos, los cuales van a arrastrarlos por su gradiente de concentración, a irse el sitio de mayor concentración al de menor concentración, y por eso es que va a depender mucho de, digamos, de las concentraciones que se eliminen de los demás iones. Y de esa manera van a ingresar el cloro, el potasio, el calcio y el magnesio, y obviamente los niveles de urea, que los vamos a ver principalmente en la clase de orina concentrada y diluida, ¿vale? Donde vamos a jugar con los niveles de urea que hayan extracelulares y capilares, ¿vale? Y ahí es donde entran la necesidad de esas nefronas que tienen esas asas largas que llegan hasta la médula renal, y ahí pueden darse unas concentraciones más altas, porque entre más profundas ingresen a la médula, mayores concentraciones de urea van a manejar, y por ende nos va a ayudar un poco en un flujo que vamos a ver como un flujo contracorriente, que lo vamos a ver en la clase de orina concentrada y diluida. ¿Listo? También se secretan los componentes nitrogenados que van a ser parte de la excreción. ¿Listo? Llegamos al asa de Henle. El asa de Henle la vamos a dividir en dos partes. Espera a ver si lo tengo acá dividido o no. El asa de Henle la vamos a dividir en dos partes. Una parte descendente y una parte ascendente delgada y ascendente gruesa. La parte descendente todavía conserva una cierta permeabilidad, pero ya a medida que... Otra vez.
la parte ascendente va a perder, la parte delgada va a perder esa permeabilidad que tienen de las acuaporinas, es decir, esa parte no va a tener acuaporinas y por ende no va a haber una absorción de agua, sino que prácticamente no se va a absorber mucho realmente en esa parte. Vuelve a absorberse algo ya en la parte gruesa, ¿listo? Y ahí vuelve una porción que es donde se puede volver a absorber. Entonces esta porción de acá que no absorbe agua, lo que nos va a facilitar es como volver a diluir la orina, ¿sí? Porque recuerden que acá le venimos sacando agua y electrolitos, la vamos concentrando. Esa porción que va a aumentarse, es decir, la porción ascendente que no absorbe, nos va a ayudar a diluirla. Por eso en algunas literaturas la menciona como una parte para diluir, una dilución de la orina que se genera en esa parte. ¿Listo? Es decir, que se disminuye la osmolaridad de la orina porque dejamos de sacarle agua. ¿Listo? 40-50 litros de agua, perdón, litros no, mililitros, ahí me faltó una M, mililitros minuto de agua se absorben. Recuerden que partimos de un volumen de filtración de ¿cuánto? 125 mililitros por De minuto. 120 a 125 mililitros, ¿cierto? Partimos de una concentración de 120 mililitros, dijimos que antes le sacábamos un volumen aproximado del 65%, luego le vamos sacando otro volumen de agua y aquí vamos reduciendo. Cada vez que vayamos avanzando en los diferentes segmentos de la nefrona vamos a ir absorbiendo más volumen. Aquí se absorbe entre el 20 y el 30% del sodio, del potasio, 35% del cloro y 10 a 20% del bicarbonato, es decir, prácticamente el bicarbonato que no se absorbió en el túbulo contorneado proximal lo vamos a absorber en la porción ascendente gruesa de la asa de Henle, ¿sí? Y de esa manera pues vamos a absorber casi que la totalidad. Aquí vamos a tener un transportador importante. Resulta que tenemos este transportador. Ahora aquí estaba explicando lo de la permeabilidad del asa descendente y la impermeabilidad de la porción delgada del asa ascendente. ¿Listo? Este cotransportador es importante. Este transportador hace que se denomina como transportador de sodio, cloro y sodio, potasio y 2 cloros. ¿Vale? Entonces, le acomodo el nombre porque así era como aparecía antes. Aquí para que sea más fácil, ya que ustedes están viendo la diapositiva, entonces sodio, potasio, 2 cloro. ¿Listo? Para que de pronto no les genere alguna confusión. ¿Listo? Entonces tenemos un transportador de sodio, potasio, 2 cloro. Este transportador, ¿por qué creen ustedes que es importante? Primero porque obviamente en la porción gruesa de la asa de Henle es donde vamos a volver a iniciar ese proceso de absorción. Pero aquí vamos a tener una cosa. Este transportador de sodio, potasio, 2 cloro va a absorber un sodio, un potasio, 2 moléculas de cloro, pero el neto va a ser de sodio y cloro, porque en este caso vamos a tener unos canales de potasio a nivel de la membrana apical, y como el potasio tiene una concentración intracelular mayor, el potasio va a volver a salir y va a generar un proceso de circulación, y ese potasio que ingresa y sale y que a su vez va a transportarse constantemente va a dejar el nivel intracelular y paracelular un poquito más negativo con respecto a el nivel que hay, a la electronegatividad que tiene o al potencial que hay de voltaje a nivel del túbulo, lo que va a contribuir a que los iones positivos entren. Es decir, en este caso vamos a tener un gradiente no de concentración, sino un gradiente eléctrico, de que esta parte va a ser un poco más negativa con respecto a la luz del tubo, y por ende va a llevar a que se transporte sodio, potasio, calcio y magnesio de forma ya sea transcelular o paracelular hacia el espacio intersticial y obviamente también hacia el capilar. ¿Listo? Tiene una relevancia grande porque ustedes han escuchado la palabra furosemida. ¿Qué es la furosemida? Eso es para que sirve como las personas retienen líquidos.
Listo. ¿Y la furosemida es un tipo de diurético de qué? De ASA. ¿Y por qué creen que se llama de asa? Porque en este caso trabaja en ese transportador. Porque su sitio de acción es el asa. Entonces, por eso es un diurético de asa. ¿Qué otro diurético tenemos? Ácido betaclínico y bumen. Que no sean de asa. No sé. Estaban en el capítulo, pero no se lo tengo. Dice que lo estoy leyendo aquí en el libro. Ah, bueno. Listo, entonces. Tenemos un diurético de asa que es, esta es la relevancia. El diurético de asa va a bloquear este transportador. Lo que da como resultado que se excrete más potasio, sodio y cloro. Y a su vez arrastran, ¿qué arrastran? Agua. Grandes volúmenes de agua. Porque recuerden que esto aquí se absorbe en el 15% del agua. El 15% de 180 litros, ¿cuánto es? Entre 18. Bueno, los médicos no son buenos matemáticos, ¿verdad? El 180, el 15% de 180 litros, ¿cuánto es? Es decir, un diurético de asa tendría una capacidad de eliminar la reabsorción de este 15% de agua solo bloqueando los diuréticos. Por eso es que, solo bloqueando este transportador, por eso es que los diuréticos de asa, como la furosemida, son tan empleados en el edema agudo de pulmón y en los pacientes con edemas severos. ¿Por qué? Obviamente, siempre y cuando tengan una función renal relativamente conservada. Profe, también la hidroclorotraxida. Ese es otro tipo de diurético que va a actuar un poquito más adelante en otro túbulo, en otro transportador diferente. ¿Listo? Y tenemos otro tipo de diurético que son los ahorradores de potasio que van a actuar en la aldosterona, que también va a ser un poquito más adelante. ¿Listo? Pero ya vimos un tipo de diurético. Que digamos, no es diurético específico, pero ayuda a eliminar azúcar y por ende también un poquito más de agua. Y eso lo van a conocer ustedes como empagliflozina o dapagliflozina, que son los inhibidores del SGLT2 que vimos hace ratico que transportaban glucosa y sodio. Esos inhibidores, por eso es que ayudan en la falla cardíaca, porque reducen el volumen, permitiendo que más glucosa, si no se absorbe la glucosa, se elimina. Si el azúcar se elimina por la orina, arrastra agua, y si arrastra agua, disminuye volemia. Eso hace que sea un tipo que funciona como si fuese un diurético, pero que realmente está impidiendo la absorción de glucosa. ¿Listo? Y son los bloqueadores de inhibidores del transportador SGLT1 y 2. Vamos a ver otros, pero los más comunes y los que sí han demostrado beneficio tanto en falla cardíaca como en pacientes con diabetes son los SGLT2. ¿Listo? Empagliflozina y dapagliflozina. ¿Listo? Aquí, furosemida. Es el que actúa sobre esto. ¿Listo? Túbulo contorneado distal y colector. Aquí tenemos dos tipos de células que nos van a llamar la atención. Aquí volvemos otra vez. Ya cuando llegamos acá, ya no tenemos los 45 litros, sino que tenemos aproximadamente 25 mililitros por minuto. Es decir, ya le hemos sacado ese 125, ya reabsorbimos prácticamente 100 y nos quedamos con un volumen mucho más pequeño, pero todavía podemos absorber más, porque recuerden que esos 125 en la gráfica general nos decían que absorbíamos el 98-99% y nos quedamos con 1 o 2 mililitros. Entonces aquí tenemos que se vuelve a absorber del 10 al 15% del agua, el 5% del sodio, y que tenemos obviamente los puntos de unión, aquí vamos a ver más adelante, de la aldosterona, de la paratormona, que nos van a ayudar a regular, en este caso, calcio y fósforo. Y tenemos dos tipos de células importantes, y por eso es que estos dos sitios del túbulo contorneado distal y colector se manejan juntos, porque tenemos estos dos tipos de células. Los compañeros de electrolitos nos mencionaron un poquito ahí por encimita de estas dos células, pero digamos, ustedes ya fueron juiciosos y llegaron y estudiaron para el parcial estos dos tipos de células súper duros, ¿cierto?
La compañera ya con la cara me dice que no leyó ni miércoles. Y que si se lo preguntan en el parcial tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí también entra importante un transportador de sodio y cloro. Que ese transportador es el que van a bloquear los diuréticos tiacídicos. ¿Listo? El transportador de sodio y cloro que vamos a tener acá. El tiacídico es porque va a bloquear el transportador que tiene ese nombre. Por eso lo denominan diuréticos. Además de que todos terminan con tiacida. Hidroclorotiacida es el más común que ustedes van a mirar. Listo, por la estructura, digamos la molécula, la estructura que va a utilizarse o que se emplea como, en este caso, si no estoy mal, se denomina como inhibidor competitivo. No recuerdo exactamente si se identifica como inhibidor competitivo o bloqueador del sitio de unión. Esa parte la leo y te la traigo mañana para mirar, porque son dos mecanismos muy similares, pero que varían un poquitico. ¿Listo? Entonces, pero lo importante es que finalmente la funcionalidad del bloqueo es porque van a unirse al canal y van a bloquear la funcionalidad. En este caso, van a impedir que a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, el canal de sodio y de cloro se bloquea, y por ende, recuerden que si entra sodio y entra cloro, se arrastra consigo agua, genera un efecto de osmolaridad que va a arrastrar agua. Y en ese caso, cuando yo lo bloqueo, indirectamente estoy bloqueando también el transporte de agua. ¿Listo? Y de esa manera, cuando bloqueo el transporte de agua, ¿qué pasa con esa agua? Se va a permitir el paso, se va a eliminar, y por eso es que es uno de los diuréticos. Pero ¿qué pasa con este diurético? Tiene digamos, un factor de riesgo. ¿Qué es lo que más se está absorbiendo aquí? Sodio. Resulta que los diuréticos tiacídicos son de los principales causantes de hiponatremia en los pacientes que tienen hipertensión arterial y los toman. Entonces, cuando a usted le llega un paciente con hipertensión y usted, ¿qué está tomando? No, todos los medicamentos de la tensión. ¿Cuáles toma? No, hidroclorotiazida. Y el problema, esa, digamos, es una de las causas de la hiponatremia. Porque es que a veces, digamos, dicen, ¿no? Yo he escuchado que para bajar la tensión arterial se le tiene que colocar, digamos, furosemida o hidroclorotiazida, porque según la tensión arterial es porque hay mucha sal en la sangre. Lo que hacemos es disminuir la volemia. La sal lo que hace es que aumenta la volemia. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hemos visto en todo el riñón, si absorbemos sal, absorbemos agua. Porque la sal, o en este caso el cloruro de sodio, el sodio es uno de los factores importantes de la osmolaridad. Quizás es el más influyente en el cálculo de osmolaridad. Entonces, si nosotros tenemos un nivel alto de sodio, vamos a mantener o a tender a reabsorber mucho sodio y a su vez a reabsorber mucha agua. Por eso es que se usa dentro de los diuréticos los tiacídicos, que bloquean la absorción de sodio, la furosemida, que bloquea el cotransportador de sodio, cloro y potasio, o bueno, sodio, potasio, 2 cloro, y de esa manera, bloqueando la absorción de sodio, vamos a bloquear, en este caso, la absorción de agua, ¿sí? Y por eso son diuréticos, porque disminuyen la absorción de agua, ¿vale? Entonces, por esa razón, y a su vez, por eso es que llevan a hacer trastornos electrolíticos. Por ejemplo, la furosemida puede causar hipocalemias, puede causar hiponatremias también, pero, digamos, crónicamente, el que más se asocia con hiponatremias va siendo los diuréticos tiácidos, especialmente la hidroclorotiazida, que es uno de los más comunes que ustedes van a ver, sobre todo en los pacientes que hipertensos, pacientes con hipertensión arterial crónica, que se manejan ambulatoriamente, porque recuerden que la tensión arterial, cuando ustedes pasen por clínica, van a tener como unos puntos donde podemos disminuir la tensión arterial. Los compañeros de regulación humoral de la tensión, O sea, ¿cómo la podemos disminuir con medicamentos o cómo? ¿cuáles son los factores que influyen en la tensión arterial? Los factores humorales.
¿Qué es el silencio? ¿Dónde están los compañeros de...? El sistema de renina, Ese es uno. El sistema Es que es el único que conozco. El sistema nervioso. No, pero humoral. Vamos a tener, primero, pues obviamente, bueno, sí, los controles de vasospasmo, la regulación por vasospasmo, el óxido nítrico, el BNP, que sería el péptido natriurético auricular, que también nos va a ayudar a controlarlo, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a ser como el más relevante, ¿cierto? ¿En qué puntos creen ustedes que podríamos bloquear ese eje? Cuando hay una impotencia. No, ¿en qué punto lo podemos bloquear? ¿Qué podríamos nosotros hacer para bloquear el eje? Inhibidores. ¿Que inhiban qué? ¿Que inhiban la angiotensina? Recuerden, ¿que inhiben qué? Díganlo. Esos son los IECAs. Bloquean la enzima convertidora de angiotensina, que convierte ¿qué? ¿Y qué pasa si evito la conversión a angiotensina 2? No, la angiotensina 2 es la forma activa. Entonces tenemos los IECA. Ahora, ¿qué son los ARA2? ¿Qué significa ARA2? Antagonistas del receptor de angiotensina 2. Si yo bloqueo el receptor de angiotensina, así haya mucha angiotensina, no va a pasar nada. O bueno, por lo menos no lo voy a poder bloquear completamente porque es muy difícil bloquear todos a pesar de la dosis, pero voy a bloquear la acción en su mayor parte. Y por ende, un ejemplo de IECA. Ayer lo mencionábamos, acuérdense, enalapril, captopril. Un ejemplo de un ARA2. Losartán, valsartán, onmesartán, telmisartán, entre otros. Ahora, ¿qué otro ejemplo podríamos usar para manejar la tensión arterial? Bloquear la contracción. ¿Cómo lo hacemos? Con los bloqueadores de los canales de calcio. Amlodipino, nimodipino, que hay unos que son dihidropirimidínicos y otros no dihidropirimidínicos, que eso lo van a ver ustedes cuando estén en farmacología. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? El nifedipino también sería ese. Claro, un calcitonista. ¿Los qué? No, pero eso es para aumentarla. Eso no aumenta la tensión, porque son todos los que... bueno, si bloqueamos el receptor, estaríamos hablando de la aldosterona. Ese caso sería un diurético. El diurético ahorrador de potasio, antagonista de la aldosterona, y entramos también los diuréticos de asa, metemos los diuréticos tiacídicos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Los bloqueos alfa agonistas. ¿Qué hacen los receptores alfa 1? Generar vasopresión, es decir, generar vasoconstricción. Si yo bloqueo los alfa 1, no hay vasoconstricción, por ende se va a generar un proceso de vasodilatación. Listo, ahí entran otros medicamentos. ¿Cuáles de pronto conocen ustedes que entren ahí? ¿El losartán? No. Búsquenlos. Es que ahí ustedes van a empezar a ver otro grupo de medicamentos adicionales. Vamos a tener otros medicamentos que lo que van a hacer, bueno, en general estos van a ser como los más, pero van a haber otros que aunque no tienen un efecto directo sobre el sistema circulatorio, sí lo hacen sobre el sistema cardíaco, los beta bloqueadores. ¿Dígame? Que los beta bloqueadores también. Los beta bloqueadores, ¿qué es un beta bloqueador? Ahí van a haber beta bloqueadores selectivos y no selectivos de los receptores B1 y B2, que ahí vamos a ver nosotros metoprolol, carvedilol, bisoprolol, entre otros, ¿sí? Pero lo más comunes van a ser esos. ¿Listo? Entonces miren que hay diferentes puntos donde podemos actuar, y uno de esos puntos son los diuréticos. Diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, inhibidores de los, en este caso los bloqueadores, los inhibidores SGLT2, que también, y SGLT1, que van a impedirlo. Y aquí nos faltan los diuréticos ahorradores de potasio, que van a actuar sobre los receptores de la aldosterona, bloqueándolos. ¿Ah? La espironolactona, sí, y la clortalidona, entre otros que entran ahí. Profe,
extensivos, que por diferentes mecanismos de acción nos van a ayudar, y por eso es que algunos tienen unas indicaciones más específicas en ciertos casos y otros en otras. Ya luego entran los medicamentos endovenosos, nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, que van a generar producción de óxido nítrico, que va a ser un vasodilatador potente. La betalol, que va a ser un beta bloqueador, que va también a generar un proceso de dilatación. Digamos que esos son como los más comunes. Los alfa estarían la clonidina, que no sé si de pronto hayan escuchado, pero la clonidina también se puede usar. ¿Listo? Entonces, si miran, hay muchos puntos. ¿Qué íbamos? Y las células principales y las células intercaladas. Las células principales, bueno, aquí van a actuar unos mecanismos. Vamos a ver si lo tengo en la otra diapositiva. Vamos a ver si esta imagen lo explica. Células principales. Bueno, aquí vamos a tener esto. No sé si lo logran ver bien. Aquí tenemos la bomba de sodio-potasio. Tenemos los receptores de aldosterona. Los receptores de aldosterona van a estimular que se active, que se, digamos, que funcione mayor y que se exprese más la bomba de sodio-potasio. Por ende, va a generar que se ingrese más potasio y se saque más sodio, lo que lleva a un aumento en las concentraciones de potasio intracelulares, y además de que se bloquearían los canales, en este caso la reabsorción de potasio, porque estoy prácticamente metiendo todo el potasio y generando que el potasio se elimine. Es decir, un aumento en la aldosterona me va a llevar a que se aumente la reabsorción de sodio y se disminuye la reabsorción, en este caso se disminuye la absorción de potasio. Entonces, un aumento en la aldosterona va a llevar a que me aumente la presión arterial, porque estoy arrastrando sodio hacia adentro y por ende agua, y estoy eliminando potasio. Por eso es que la aldosterona tiende a generar un trastorno del potasio, que sería una hipocalemia. Y por eso, cuando nosotros queremos conservar potasio, es decir, vamos a usar diuréticos como furosemida, y ahí vienen los pacientes con falla cardíaca. Entonces, los pacientes con falla cardíaca que estamos dando empagliflozina, dapagliflozina, un beta bloqueador, el sacubitril o valsartán, que nos va a ayudar a bloquear el eje. También agregamos la espironolactona. ¿Por qué? Porque el potasio es necesario para esos procesos de repolarización, en donde más de uno no supo qué colocar en el parcial, pero que eran determinados por las concentraciones de potasio. Y si tenemos un potasio muy bajito, ese proceso de repolarización no se va a dar adecuadamente, y por ende la contractilidad cardíaca se va a ver afectada. Entonces, para optimizarlo, necesitamos tener unos niveles adecuados de potasio. Así que agregamos un diurético. Esta vez vamos a bloquear el receptor de aldosterona, dejando que se elimine más sodio y evitando que se secrete tanto potasio, y de esa manera ahorramos niveles de potasio. Por eso esos diuréticos se les conoce como ahorradores de potasio. El más común, la espironolactona. ¿Listo? Y tenemos las células intercaladas, que vamos a tener dos tipos de células que tienen las mismas proteínas pero inversas. ¿Estas para qué nos van a servir? Van a ser las que nos van a determinar el equilibrio ácido-base. Es decir, el control ácido-base del riñón viene dado principalmente por estas células. ¿Por qué? Tenemos unas aquí apical, ¿sí? Entonces, estas células están apical. Lo que tenemos invertido es que tenemos unas tipo A que nos van a ayudar a secretar hidrogeniones, porque tenemos una bomba de hidrogeniones y una bomba que ayuda a meter potasio y a sacar hidrogeniones, de tal manera que nos termina generando la absorción de bicarbonato y de potasio y la excreción de hidrogeniones. Esta. Y tenemos la otra, que es la intercalada B, que hace lo opuesto. Es decir, esa sería en el caso en donde lo que necesitamos ahorrar o lo que necesitamos hacer es aumentar los componentes ácidos. ¿Por qué? Porque de pronto el equilibrio ácido-base esta vez no está tendiendo hacia la acidosis, sino que está en alcalosis. Entonces el riñón, como respuesta, va a empezar. ¿Cuál es la respuesta compensatoria de la alcalosis metabólica, de la alcalosis respiratoria? Que el bicarbonato se baje. Y adivinen cómo se baja el bicarbonato.
Aquí tenemos un canal que es el canal de pendrina y en este caso es un intercambiador que saca bicarbonato, mete cloro, saca potasio y de esa manera al sacar el bicarbonato invierten. Recuerden que ahorita hablábamos que se absorbe el bicarbonato y se saca el hidrogenión. Aquí hacemos lo opuesto. Aquí sacamos el bicarbonato y metemos el hidrogenión hacia el vaso. Mientras que acá lo que hacíamos era que sacábamos el hidrogenión hacia la luz tubular. Aquí no. En esta vez lo que hacemos es que el hidrogenión lo metemos al vaso y el bicarbonato y el potasio lo sacamos hacia la luz tubular. Es por eso que los estados de alcalosis me llevan a unos niveles de potasio de una forma y los estados de acidosis me llevan a unos niveles de potasio de otra. Entonces, esto también contribuye a que se elimine dióxido de carbono, bicarbonato y potasio. Y cuando necesitamos lo contrario, lo que hacemos es eliminar hidrogeniones y absorber bicarbonato con base en la misma reacción que vimos hace un momento de CO2 más agua, ácido carbónico, se divide con bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones, si necesitamos aumentar los niveles de bicarbonato, eliminamos el hidrogenión, absorbemos el bicarbonato. Si pasa lo opuesto, absorbemos el hidrogenión y eliminamos el bicarbonato. De tal manera que podemos ir controlando con células intercaladas A y B los niveles ácido-base que tiene el riñón. ¿Listo? Entonces, por eso ahí nace la relevancia de las células intercaladas. Ahora aquí tenemos los controles. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bueno, ya sabemos que como resultado va una vasoconstricción, un aumento en la reabsorción evidentemente de sodio y de cloro, y la aldosterona va a actuar en este caso en las células principales, aumentando en este caso la reabsorción de sodio, de cloro y eliminando potasio. ¿Listo? Y tenemos la hormona antidiurética que va a actuar sobre unos receptores que nos van a generar un aumento en la expresión de aquaporina 2, y esa aquaporina 2 va a aumentar la cantidad de agua facultativa, el agua que se puede absorber a nivel de distal, túbulo contorneado, en este caso contorneado distal y colector, principalmente colector. ¿Listo? Y tenemos el péptido natriurético auricular que nos va a llevar a que se genere una respuesta de vasodilatación o vasoconstricción. Cuando hay mucho péptido natriurético se va a dar un proceso de vasodilatación que va a ser evidentemente dominado por la mácula densa, y esa vasodilatación a la arteria aferente, ¿qué hace cuando se vasodilata la arteria aferente? Le llega más volumen, se ultrafiltra más, se filtra más volumen, por ende se puede eliminar más volumen. Y cuando el péptido natriurético está bajito, ¿dónde se secreta el péptido natriurético? Auricular. En las aurículas, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cuál es el estímulo para que se secrete más? La dilatación de las aurículas. Es por eso que en un paciente donde usted dice, ¿será que este paciente se infartó? ¿O será que este paciente tiene una falla cardíaca? Usted pide un péptido natriurético. Si la troponina sale negativa y el péptido natriurético sale supremamente alto, eso es pura falla cardíaca. Es decir, las aurículas están súper dilatadas y ese paciente está haciendo el edema agudo pulmón y todo, pero por una descompensación de la falla cardíaca. Entonces, el péptido natriurético auricular nos va a ayudar a generar un aumento. ¿Cómo impacta en la tasa de filtración? Aumentando la tasa de filtración. Y la paratormona o hormona paratiroidea, que nos va a aumentar la reabsorción, en este caso, de calcio y fósforo. ¿Listo? Preguntas, dudas, reclamaciones, hablen ahora.